Mis hermanos, que el Señor los siga bendiciendo a ustedes. Soy el pastor Alejandro García y les hablo desde la ciudad de Popayán. Tengo el privilegio de impartir con ustedes la charla de hoy. Vamos a estar hablando acerca de cómo compartir la experiencia de Jesucristo con otras personas. Entonces, durante todo este mes vamos a tener este encuentro porque tiene que ver con su propósito en la vida, con lo que Dios desea que usted haga en su vida. Entonces eso es lo que vamos a estar compartiendo, unos principios bien interesantes, pero vamos primero a ver este video. ¿Qué tal les pareció esta enseñanza? Es interesante el video, ¿no? Es muy importante que nosotros descubramos que ese es el propósito que tenemos. Nosotros somos llamados a hablar de Jesucristo. Yo quiero que usted me acompañe al libro de San Marcos, en el capítulo 16. Dice la palabra del Señor en el verso 15, San Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Fíjese que este es un mandato. Jesucristo aquí está hablando y es un término imperativo. Es una orden de ir a predicar la palabra del Señor. Cuando hablamos de la gran comisión, recuerde que es la gran comisión, no es la gran sugerencia. Jesucristo no te está aconsejando, Jesucristo no te está diciendo si quieres, Jesucristo te está mandando. Vaya y predique el evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. En una ocasión, ahí mirando el bosquejo que usted va a tener para impartir en las casas de fe, usted se va a dar cuenta de la historia de un pastor que se sube al taxi, ¿no? Entonces, pues esa historia usted la comparte a la gente. Dice que cuando él se dirigía a una convención en Orlando, él se subió a un taxi y cuando se sube al taxi, el taxista lo que le dice es: el hablar con otras personas de Jesucristo cambió mi vida. Entonces el pastor se queda pensando, ¿qué es lo que quiere decirme este taxista? ¿Será que él me va a explicar cómo es que uno debe predicarle a otros de Jesucristo? Pero no era lo que el taxista quería decir. El taxista se refería a comunicar la experiencia de llevar a otras personas a escuchar las obras sobrenaturales de Dios, lo que Dios había hecho a través de su vida. Después de una larga charla, el taxista termina con una frase que llenó la vida del pastor: llevar a alguien de Cristo es algo que no se olvida, es algo que no se compra, esa experiencia no se compra. Lo mejor que puede pasarle a alguien es hablar de Jesucristo. Este taxista le encantaba hablar de Jesucristo, a este taxista le encantaba contar todas las cosas que Dios ha hecho con su vida. No es difícil, usted no necesita saberse toda la escritura, volverse un gran evangelista para hablar de Jesucristo.
Él simplemente dice, vaya y predique. ¿Qué voy a predicar? Quiero compartirle que en una ocasión en San Juan 9, Jesús hace la sanidad de un ciego. Y cuando él sana el ciego se pone a predicar de Jesucristo. No conocía a Jesucristo, pero tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y cuando tiene ese encuentro personal, él va y predica de Jesucristo. Sabía mucha Biblia, hasta ahora estaba conociendo a Cristo, pero él le decía a los sacerdotes, una sola cosa sé, que yo era ciego y ahora veo porque Jesucristo me ha sanado. Entonces usted simplemente tiene que contar lo que Dios ha hecho por su vida, cómo era su vida antes, cómo conoció a Jesucristo, qué ha hecho Jesucristo en usted. Y usted, a medida que va entendiendo la obra de la cruz, usted va pudiendo darse cuenta de lo maravilloso, del privilegio tan grande que usted tiene al haber conocido a Jesucristo. Hay tres aspectos que vienen en esta charla que vamos a analizar cuando nosotros hablamos de Jesucristo. Y es que hablar de Jesucristo trae un beneficio. Es el beneficio de esparcir la semilla, de esparcir el evangelio. Eso simplemente tiene que ver con que usted, en el momento en que predica la palabra, se convierte en una persona que está en el centro del propósito de Dios. Usted se convierte en una persona que está en lo que Dios quiere que usted esté. Usted se mete en los negocios del Padre. Los negocios del Padre sencillamente son esos. Esa es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que usted predique la palabra, que usted ayude a otras personas a conocer a Jesucristo. El Señor, Él nos ama, somos sus hijos, pero recuerde que Él dejó las 99 por irse por una sola. Entonces, lo que yo siempre le digo a la iglesia aquí en Popayán, usted es responsable de las personas que usted conoce. Esas personas que lo rodean son las personas que Dios quiere que usted evangelice, le comparta, les hable de Dios. Entonces es el beneficio de esparcir las semillas, que usted se encontrará en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, grandes cosas y maravillosas van a suceder. Entre ellas, que es el segundo punto, es que el enemigo pierde toda autoridad sobre las personas que nos están escuchando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros les hablamos a ellos de Jesucristo, ellos van a escuchar la palabra de Dios, y cuando ellos escuchan, dice Romanos 10:17, que la fe crece por el oír. Y si la fe crece por el oír, imagínense cómo será la fe de la persona que escucha y recibe la palabra de Dios. Yo quiero que usted se aprenda lo siguiente: entre más ignorantes seamos de las Escrituras, más el diablo va a sacar ventaja de nosotros. Entonces, por eso, a medida que nosotros conocemos las Escrituras, crecemos en la fe, y el enemigo entonces va a perder toda autoridad sobre las personas que nos están escuchando. Nosotros y las personas que escuchan la palabra a través de nosotros tienen la ventaja cuando entienden quiénes son, qué tienen y qué pueden hacer a través de Jesucristo. Si usted no lo ha conocido todavía, si la persona no lo ha entendido todavía, el enemigo va a sacar toda la ventaja. Pero en el momento en que la persona lo entienda en su corazón, quién es, qué tiene y qué puede hacer en Cristo, es una persona que va a vivir en victoria, es una persona que va a vivir en autoridad y que ya no se va a dejar imponer en muchas situaciones de parte del enemigo. Entonces, el primer punto, el beneficio de esparcir el evangelio, usted se va a encontrar en el propósito de Dios. El segundo punto es que el enemigo pierde autoridad sobre las personas que nos están escuchando. A medida que usted predica la palabra, la luz de Cristo va entrando, la palabra es como un martillo que va quebrantando, entonces predica en todo momento. Y el tercer punto, lo que nosotros impartimos es esperanza. Nosotros impartimos el hecho de que el Señor nos da una vida en abundancia. Tal vez muchas personas piensan que no necesitan. Tal vez muchas personas piensan que el evangelio es solamente para los fracasados, para los pobres, para los escasos, pero no. ¿Qué hay de aquella persona que lo tiene todo? ¿Qué hay de aquella persona que no le hace falta nada? Tiene un buen hogar, tiene los recursos materiales necesarios, los hijos gozan de buena salud, ellos tienen un buen trabajo. Entonces, ¿qué le vamos a predicar a esa persona? ¿Cuál es la esperanza?
pues la persona tiene que entender que necesita a Dios en su vida, que el fracaso más grande no va a ser cualquier situación que se le presente y que no le vaya bien en la vida. El fracaso más grande es cuando se encuentre delante de Dios, y ahí va a ser su fracaso si en vida, aquí en la tierra, rechazó a Jesucristo. Pero en Cristo tenemos una esperanza de gloria, una esperanza que nos va a llevar a ver la gloria del Señor donde quiera que nosotros estemos y vayamos. Entonces recuerda, son muchos los beneficios que has recibido en Cristo, por lo cual no te puedes quedar callado, ya que muchos están esperando de tu testimonio. Muchos necesitan que tú les hables del Señor. Y tenemos como siempre nuestra confesión de fe. Por lo tanto, allí donde usted está, yo le invito para que usted confiese esta palabra de fe. Dice la Biblia que con el corazón creemos, ahí mismo en Romanos 10 que hablamos ahora, ahí del 8 al 9 y 10, con el corazón creemos, pero con la boca confesamos. Entonces es muy importante que usted siempre lo que usted cree lo confiese con su boca, y esa es la fe de Dios y se hace realidad. Entonces en su confesión de fe puede repetir así con las personas: yo soy bendecido al tenerte en mi corazón, Señor Jesús. Por eso yo no callaré tus obras, las anunciaré por donde vaya. Amén. ¿Cuántos de los que están viendo este video son bendecidos? Yo creo que todos, ¿cierto? A través de Jesucristo. Entonces no se quede callado. Denuncie, no, predique la palabra del Señor. No se quede callado, predique las cosas que Dios ha hecho por su vida. Y luego de todo esto, pues hay una actividad, ¿no? Y la actividad, al terminar la impartición, es que usted invite a los asistentes de la Casa de Fe para que ellos puedan compartir, puedan expresar algunas de las situaciones que han recibido desde que aceptaron a Cristo en sus corazones, que cuenten una experiencia en un breve espacio, que cada uno tenga la libertad de contar alguna experiencia maravillosa que haya tenido el Señor, y pues ahí los motivemos que esa misma experiencia también la expresen a todos los demás. Entonces, muchas gracias por estar ahí pendiente de las casas de fe. Esto es una visión a nivel nacional. Que el Señor los continúe bendiciendo. Bendiciones desde Popayán a cada una de sus iglesias en Colombia, de la Iglesia Cristiana La Gran Comisión. Los amamos mucho y cuando quieran por acá los esperamos en Popayán. Bendiciones.